Ya darle la bienvenida a una nueva sesión de la clase de Administración de Centro de Procesamiento de Datos, ¿sí? Y pues también agradecer a Dios por un día más de vida, que todavía estamos gracias a su misericordia, ¿no? Y bueno, con ustedes compartir una clase más, pues, que de conocimiento para ustedes que están formándose en lo que es el programa de estudios de arquitectura de plataformas y servicios de tecnología de la información. Ya, su módulo, como ya todos recuerdan o ya saben, que es el primer módulo específico del programa de estudios y la unidad didáctica, pues, ¿no? Entre los temas que ya habíamos tocado la semana pasada, ya es lo que vamos a hacer hoy día, unas breves intervenciones orales de ustedes, ¿ya? Ustedes van a intervenir según la lista que tengo acá, ¿ya? Vamos a ver quiénes están hoy día con suerte para hacer una intervención oral. Día 17, Llanos Elisa Elena. Llanos, Elisa Elena. Estamos con Elisa Elena. Elisa Elena Llanos. Buenas tardes. Todavía no se conecta su compañera. Vamos a ver con la siguiente la siguiente suertudo que el día puede realizar una intervención oral. Teseni Panaque María Magdalena. Hola María. Tampoco se encuentra María. Sí, buenas tardes, Miss. Estoy aquí. Ya, hola María, buenas tardes. María. A ver, María, nosotros habíamos ya realizado una clase anterior, porque esta es la clase que continúa según la sesión de aprendizaje, y habíamos hablado de lo que es los tipos de data center y el personal informático. ¿Qué me tienes que resumir sobre el tema del personal de informática? El personal de informática están desempeñando funciones de acuerdo a sus rangos que están desempeñando en el data center. Por ejemplo, tenemos de informática, tenemos el director de informática, el jefe de área de desarrollo, el jefe de proyectos, técnicos de sistemas, administrativos y administración y base de datos, de administración de sistemas. Todos ellos conforman el centro operativo del centro de procesamiento de datos. Cada uno cumple funciones diferentes para poder así mantener que el centro de procesamiento de datos sea eficiente, efectivo y mantenga su funcionamiento, o sea, para que no detenga sus funciones de acuerdo a sus propósitos que tiene, a su misión, a su visión. Y todos los María, has estado bien, ya te ganaste tu nota de intervención oral, ¿sí, María? A ver, vamos con su compañero menos 10, número 24, 23. Nunton Sandoval Jairo Javier. Hola Jairo, buenas tardes. Hola Jairo. Bueno, seguimos. Vamos por aquí, una suertuda, una señorita. Yaguento Villanueva, Xiomara Yamilet.
Hola, Xiomara. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes, Xiomara. Xiomara, háblame acerca del tema de tipo de data center. A ver, ¿qué se te grabó más a ti acerca de este tema de la clase pasada? ¿Qué podrías tú rescatar de lo que es el tema de tipo de data center? Xiomara. A ver, vamos con su compañera Hernández Gladys. Hola Gladys, ¿cómo estás? Gracias, profesora. Gladys, ¿cómo estás? Gladys, vas a realizar tu intervención, a ver, una intervención. Háblame de los tipos de data center que hicimos la clase pasada. Profesora, de la clasificación. Sí, la clasificación, a ver, ¿qué es lo que tú has rescatado de este tema? O sea, en un primer lugar se habló de acerca de las 4 clasificaciones, de los 4 tiers. Y dentro de esta clasificación teníamos el tier 1 que tenía más o menos una duración para su implementación hasta unos 3 meses. Luego teníamos el tier 2 que tenía una implementación más o menos hasta los 6 meses. En el tier 3 teníamos entre 15 meses a 20 meses. En el tier 4 tenía una implementación de más de 20 meses. Pero aparte de eso, usted habló que también había otro tipo de clasificación. Ok, sí. Y eso sí, pero o sea, no me acuerdo detalladamente. Ya, bueno, ya María, de algo te has acordado. Vamos con Díaz Damián Enoc Samuel. Hola Enoc. María Magdalena, por favor, desactiva tu micro. Ay, perdón, Miss. Ay. ¿Ya? Por favor. Díaz Damián Enoc Samuel. No se encuentra su compañero. Bueno, continuamos. Vamos con la última intervención oral. Vamos con Altamirano Cervantes Joycer Piero. Joycer, bienvenido, buenas tardes. No está su compañero. A ver, continuamos con uno. Pechón, Tucunango, Victoria Fabiana. Hola, Victoria. Victoria, hola. Hola, Victoria. Ya, bueno, jóvenes. Hasta ahí los que han podido responder a las intervenciones orales, hacer una memoria de lo que hicimos la clase pasada y bueno, continuar nosotros con nuestro tema para el día de hoy, ¿sí? Entonces vamos a pasar en sí el Profesora, tema que vamos a tratar es las formas de operar un data center, ¿sí? profesora, en la clase pasada dijo que íbamos a comentar nuestra tarea que habíamos hecho y algunos no avanzamos a comentar porque se acabó la hora. Sí, lo vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer en la siguiente, después del receso que tenemos, después del receso que tenemos, terminamos con estos minutos
Vamos al receso y volvemos. ¿Ya? Ya listo, profe, listo. Ya, ok. Ya, gracias por hacerme recordar. Bueno, nuestro tema de hoy día, las formas de operar un data center. ¿Qué es lo que debemos saber? El funcionamiento que debemos realizar, la administración, la supervisión, el monitoreo y todas esas cosas que conllevan a la forma de operar un data center. En agenda, bueno, la forma de operar el data center, las funciones que están dentro de lo que es la operatividad del centro de procesamiento de datos o data center o centro de cómputo, los principales departamentos que tenemos, cómo está dividido, qué es lo que se hace en cada departamento y por último y digamos importante que tiene que ver con la gestión de riesgos, como llaman riesgos en el ambiente de un centro de procesamiento de datos. ¿A qué nos enfrentamos? Y si tenemos que hacerle frente, y si tenemos que resolver problemas, si ocurre esto, ¿qué voy a hacer? Voy a seguir un plan, voy a seguir prácticas que ya están predefinidas, preestablecidas. Entonces, las formas de operar un data center. Existen tres formas. La forma centralizada, donde yo tengo mi data center, ¿sí? Y donde tengo todos los programas, las aplicaciones, donde se encuentra toda la infraestructura que corresponde al data center, ¿ya? Y desde esa forma central es que yo voy a poder monitorear hacia las terminales de los usuarios, ¿no? Las operaciones que realice dentro del data center, ¿no? Y estas operaciones que son de la propia empresa. Entonces, centralizado quiere decir que hay un punto central, o sea, hay una base. Y desde esa base yo voy a servir simplemente a los clientes o a aquellas personas que están haciendo uso de mi centro de proceso de datos. Ahora, en el descentralizado. Cuando yo hablo de descentralizado, quiere decir que ya no hay un punto central, sino que hay 2, 3 puntos de donde yo voy a servir, donde yo voy a realizar las operaciones y voy a tener que servir a los clientes, ¿no? Las aplicaciones aquí funcionan igualmente como en distintos servidores, por decir, si en el central está en un solo servidor, en el descentralizado ya no está en uno, sino está en 2 o 3 servidores, ¿no? Está, digamos, la información está repartida, está compartida, ¿ya? Si hablamos de la centralizada o descentralizada, ¿ya? Que es una combinación de ambas, de las dos anteriores, ¿esta qué hace? Realiza, o sea, combina, ¿no? Las características de la centralizada con la descentralizada, ¿no? Y los une ahí para poder operar. Y esto da como resultado pues una red de computadoras con datos que se encuentran tanto internamente como en el servidor, ya que este respalda la información en cada una de las estaciones de trabajo. Ahora, ¿qué funciones principales se requieren o necesita tener en cuenta el administrador o el director de informática o el jefe o el administrador del centro de procesamiento de datos para poder operar al CPD, ¿no? Entonces, una primera función es operar el sistema de computación central y mantener el sistema disponible para los usuarios. Quiere decir acá, siempre en un centro de procesamiento de datos hay un sistema principal, aquel sistema que manda lo demás, ¿no? Que monitorea, que centraliza ciertas operaciones. Y para operarlo a este sistema hay que mantenerlo operativo. Este sistema no puede parar, porque si para este sistema central, va a parar el centro de procesamiento de datos.
Entonces tiene que estar disponible para quienes, para los que hacen uso del centro de procesamiento de datos, ¿no? En este caso para los usuarios. La otra función es ejecutar los procesos asignados conforme a los programas de producción y calendarios preestablecidos, dejando el registro correspondiente en las solicitudes de proceso. Quiere decir que para poder ejecutar procesos que me asignan, ya sea por áreas, ya sea por jefe, ya sea por personal de informática, yo tengo que realizar, digamos, o tengo que planificarlos primero, ¿no? Planificarlos a través de un calendario y también que si lo ejecuto, lo tengo que dejar un registro de estos procesos que yo estoy ejecutando, o yo también puedo solicitar que se ejecute. Entonces, una tercera función es revisar los resultados de los procesos e incorporar acciones correctivas conforme a instrucciones de su superior inmediato. Si es que por decir se diera el caso de que yo tengo que realizar un proceso o ejecutar un proyecto, ¿no? También al momento de ejecutar yo tengo que tener en cuenta que hay, si es que fallara, ¿no? Si es que hubiera algún tipo de inconveniente, también yo tengo que agregar ahí mismo lo que es las acciones correctivas, ¿no? Pero siempre estar al mando o estar comunicándolo a mi jefe inmediato. Yo no puedo mandarme por sí solo. Recuerden que la administración en un centro de procesamiento de datos es corporativo, o sea, todos trabajamos en comunicación. Mientras más comunicación haya, es mucho mejor para el centro de procesamiento de datos. Cualquier información que se filtre, cualquier problema que ocurra, cualquier riesgo que está expuesto el centro de procesamiento de datos. La otra función vendría a ser la realización de copias de seguridad, que también llamado las copias de respaldo o backups de la información, ¿no? Si es que pasara o ocurriera algún tipo de, por decir, un incendio, entonces, antes que para poder restablecer la operatividad del centro de procesamiento de datos, nosotros debemos ejecutar la copia de seguridad de la información o el respaldo de esta información, ¿no? Para tener un punto de comienzo. Es como si ustedes tuvieran su computadora. ¿Qué pasa si su computadora digamos, deja de funcionar, se lajea, como dicen otros? Entonces, ¿qué van a realizar ustedes? Reiniciar y van a ir donde restaurar sistema, ¿no? Pero el restaurar sistema les va a pedir una fecha. ¿De qué fecha quieren ustedes restaurarlo? Pues, ¿no? Siempre va a ser fechas anteriores a la fecha cuando su computadora dejó de funcionar. Entonces, igual acá, las copias de seguridad son antes, ¿no?, que ocurra cierto problema, cierta dificultad, cierto riesgo. Pero para esto va a haber parámetros establecidos. Hay organizaciones que por decir ya tienen autoprogramado las copias de respaldo. Lo hacen cada media hora. El servidor de base de datos está guardando la información cada media hora automáticamente. Ya no necesita que una persona, un operador o un jefe o cualquier personal de informática vaya a realizar la copia de seguridad manual, sino que ya se hace a través de un sistema. Otros lo hacen al mediodía, otros lo hacen al terminar el día, ¿no? Eso ya depende de los parámetros y de las políticas de la empresa. Entonces viene a ser marcar y o señalizar los productos de los procesos ejecutados, ¿no? Aquí, por decir, como yo le decía, si yo ejecuto un proyecto,
¿no? Ya tengo que ver que esto ya se esté ejecutando, entonces los productos de los procesos ejecutados, o sea, de un proyecto, ya va a salir un producto. Entonces yo tengo que ya ir estableciendo señales o marcas de que esto ya se ha ejecutado o está en ejecución o recién está planeándose, ¿no? ¿Qué pasa cuando dice llevar registro de fallas, problemas, soluciones, acciones desarrolladas, respaldos, recuperaciones y trabajo realizado? Siempre es bueno tener o contar si es que necesitamos físicamente con una agenda, con un cuaderno donde yo registre o un propio editor de texto, ¿no? Un procesador de texto donde yo registre pues qué fallas está ocurriendo en mi centro de procesamiento de datos, problemas que pueden ocurrir y las soluciones que le puedo dar, ¿no? Y los respaldos. Pero también se habla de recuperación. A ver, si yo hablo de recuperación, recuerden que nosotros cuando empezamos la unidad didáctica tuvimos dos temas de mapas mentales, ¿sí? Que ustedes llevaron a su casa para El trabajar. disaster recovery y el club bootstrap. Sí. Entonces, cuando habla de recuperaciones, ¿se refiere a quién? ¿A cuál de ellos? Disaster recovery. Al disaster recovery. Disaster Ramírez Rojas, recovery. ¿y quién fue el otro, su compañero? Gonzalo Muñoz. Ramírez Gonzalo Rojas Muñoz. y Santiago, profesora. Santiago. Santiago Gonzalo Muñoz. Monsalve, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí también ustedes así pueden ir interviniendo, ¿sí? En orden, con paciencia, para que puedan ir sumando puntos para sus intervenciones orales. ¿Ya? Profesora, entonces, Ay, dime. espera, el vacuum, ¿cómo se llama? Él sería Vacuum. entonces el sistema de recopilación de todas las copias anteriores. No, el Baku el backup, era una parte. Acá, ¿cómo se llama? el backup viene a ser la copia de todo el sistema, de todos los datos que tiene el centro de procesamiento de datos, de todo. Profesora, usted dijo Sí, la que copia de el seguridad, Baku entonces, solamente profesora. hacía, el que hacía el disaster recovery era el que hacía La la solución de toda recuperación. la máquina en sí. El Baku solamente hacía una parte. No, a ver, cuando nosotros hablamos de recuperación ante un desastre, ya sabemos que el centro de procesamiento de datos utiliza el disaster recovery, ¿no? Que es un arma más eficiente que la copia de seguridad, ¿no? ¿Sí? Si ustedes comparan en la primera diapositiva que les di, ¿no? ¿Sí? Vamos hablando de eso. ¿Ya? Entonces, el disaster recovery ya es algo más que es más implementado, más general. Claro, y ahí tiene razón su compañero cuando yo decía la copia de seguridad es una parte, sí es una parte, pero el disaster recovery hace los dos, la recuperación ante un desastre y la copia en el mismo instante, ¿no? ¿Sí? Mientras que la copia de seguridad simplemente él no recupera, simplemente hace una copia nada más de la información, más no recupera. ¿Ya? Entonces, Viene a ser como un apoyo. la copia de seguridad, sí, siempre es bueno tener también la copia de seguridad, pero si nosotros vamos más digamos, ahondando el tema a lo que es disaster recovery, ¿sí? Mayormente esto se habla cuando la información está en la nube, ¿ya? Profesora, o sea que el Baku recolecta la información, o sea, la copia la información y la guarda en el Blue Booster. Ahora con los filtros. Sí, tiene razón, ¿ya? Entonces, que me decía, a ver, su compañero, a ver, lo he escondido por acaso, ya, ¿era Pérez Landacay?
Sí, Pero ¿no me que ya no escuchó? salga así entonces. A ver, pero ¿No me escuchó, acá, profe? vuélveme a... Por eso te digo. ¿Le vuelvo a hacer la pregunta? A ver, pero Solamente acá y se pone dime. el nombre, buscar y ya está ya. A ver, un ratito, profe. Por mensaje mejor. ¿Está por el chat? Mire, cuando nosotros, mientras su compañero realiza la pregunta, ¿ya? Como yo le decía, el backup se hace ya en línea. Entonces, hablamos más del disaster recovery cuando estamos mayormente más en la nube, ¿no? Y si hablamos de la copia de seguridad, no se hace, o sea, ya, salvo que se programe la copia de seguridad Profesora, ya y se realice le online. decía que El el backup Baku, dice, hace la copia de la información y la guarda en la nube, que era el Club Booster, algo así era su nombre. el booster. Ajá. O sea, guarda el Backus, guarda la copia automáticamente en la nube. Sí, o sea, si comparamos el backup, mejor dicho, el backup viene a ser copia de seguridad de la información. Mientras ¿Sí? que el otro, profesora, es el que restablece los daños ocasionados en ese Claro, momento. o sea, vamos, por eso, por una cosa yo quiero que entienda. Cuando hablo de respaldos acá, de respaldos, ¿sí? Sí, para Hablamos esto de sí. la copia de seguridad o del backup, ¿sí? O sea, un backup, un disaster recovery siempre va a tener un backup o no siempre. Sí, siempre, porque ya el disaster recovery trabaja necesariamente en línea y también fuera de ella, ¿no? Online y offline, ¿ya? Y Ahí mayormente quería llevar mi pregunta. los respaldos ya van offline, fuera de línea, ¿no? O sea, lo puedo Por- hacer manualmente o lo puedo realizar a través de automáticamente, ¿no? Entonces, cuando hablo del disaster recovery, de una recuperación después de un desastre, ya entonces ahí sí hablamos de las recuperaciones, que habla acá, ¿no? Las recuperaciones. Entonces ahí tiene que ver mucho el disaster recovery. O sea, recuperar lo que quizás se pudo dañar a través de un problema, una falla que ha sucedido. donde se recuperan los datos de ese momento, o sea, de eso, el momento que pasó, vuelta el otro tiene ya todos los datos anteriores acumulados. Todos los datos anteriores acumulados, almacenados. ¿Sí? Muy bien, ahí, ¿quién era su compañero? Ortiz, Ortiz, ¿no? sí, profesora. Muy bien. A ver, María Magdalena, si no vas a intervenir, por favor, ahí tu micrófono, ¿ya? A ver, siguiente. Velar porque Quería el decir una sistema. duda, Dime, quería decir dime un apoyo María. del Baku que he leído, que es Ya. como un apoyo en inglés. Es una palabra en inglés que significa apoyo para el equipo del sistema de almacenamiento de la información en la nube, ya sea interna o externa. Todo el Bacus apoya el equipo para que todo se guarde en el cloud, que es en la nube de la información. Así lo he leído. ¿Está bien? Sí, mira María, si hablamos de la copia de seguridad, todo se hace, o sea, los datos que yo almaceno en mi base de datos, si ustedes ya conocen algunos términos como el servidor de base de datos, que es un punto importante en el almacenamiento de la información de un centro de procesamiento de datos, que ya hay un equipo específico que va a hacer las funciones o es ya la función de servidor de base de datos. Ahí se almacena toda la información, porque si hablamos que ya estamos en un centro de procesamiento de datos, todo es informatizado, todo hablamos de programas, de
de sistemas informáticos, ¿no? Ahí no hay nada que yo ya lo hago a mano, manual, no. Entonces, como todo esto va a ir, toda esta información que maneja la organización va a ir a almacenarse en la base de datos, esa información que yo almaceno en la base de datos, esa información lo tengo que ir haciendo una copia, ¿sí? Profesora, pero mire, por ejemplo, las computadoras mayormente tienen, en caso de que se apaguen o así, También. automáticamente tienen su copia de seguridad. Ese también sería un backup. Sí, ese es un backup. Backup, Y, ¿no? Es un backup. ¿Ya? El propio sistema operativo, por defecto, cuando viene instalado el sistema operativo, mayormente la unidad D te ponen el backup del sistema operativo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que hay, si tu máquina falló, se colgó, ya no funciona, borraste un archivo del sistema operativo, entonces vas con ese backup y restableces tu máquina, tu sistema operativo. Igual manera pasa en un centro de procesamiento de datos. Yo voy a tener que hacer mis copias de seguridad y también voy a tener pero recordemos que el Disaster Recovery siempre actúa cuando hay algún tipo de riesgo para poder recuperar algo que perdí. Mientras que la copia de seguridad no, así no pierda, o sea, mientras la copia de seguridad se hace sí o sí, porque es una política que debe seguir la empresa para poder guardar sus datos. Es igual que ustedes están en su casa y tienen un dinerito, ¿no? Y lo van guardando, ¿no? Van poniendo ahí su banquito, van haciendo su banquito, ahí van poniendo un solcito, 10 céntimos, 20 céntimos, 10 soles, 20 soles, y ahí va almacenándose. De igual manera, los datos es parecido a eso. Mientras voy poniendo más, pues se va agrandando mi base de datos y va guardando mi información. Pero ¿qué pasa si ocurre, por así, supongamos ustedes, hay un incendio en su casa, pierden todo ese dinero? Igual puede pasar en un centro de procesamiento de datos si hay un riesgo por decir, si hay un ataque de virus, ¿no? Si hay un robo de información. Entonces, Sí, ante esas cosas ya tenemos nosotros herramientas para poder trabajar, pero la copia de seguridad sí o sí lo debe hacer toda empresa para tener un punto de profesora, donde poder sí, profesora, seguir una incluso las preguntita. después de aplicaciones cualquier... hoy, Ya, dime. incluso las, Profesora, una preguntita. Sí, habla, dime, Buena, estoy escuchando. ya, profesora, estamos hablando de, por ejemplo, del backup. O sea, en un centro de procesamiento de datos solamente hay un backup o hay varios. ¿Cómo es eso? No entiendo. Ya. A ver, vamos ahí. Mire, depende de la política que implante el director de informática o el administrador del centro de procesamiento de datos. No necesariamente solo ahí, porque puede haber un backup en el propio servidor de base de datos que puede estar fuera de línea, o sea, no trabaja en línea, pero también puede haber una copia de respaldo en la nube, ¿no? Que para hacer esa copia de respaldo en la nube, la empresa tiene que invertir y pagar, ¿no? Para que le puedan almacenar su información en la nube. Ahora, aparte de eso, también esa misma copia de seguridad lo pueden tener en otra infraestructura, en otro lugar donde ellos guarden esa información, no solo en un solo sitio. No es recomendable tener solo una copia de seguridad. No, porque ¿qué pasa si extremadamente llegamos ya a fallas o a no tener solución ante una ocurrencia en el centro de procesamiento de datos? Entonces se pierde esa copia de seguridad y de dónde yo regreso, como decimos, a la normalidad, ¿no? Entonces, para eso yo voy a tener una copia de respaldo, ya sea en la nube, que voy a pagar por un servicio, o en otro sitio donde también guardo mi información. ¿Cuál es el riesgo, profesora, cuál es el riesgo de, por ejemplo, que esa información, pues, si se trata de un banco, por decir, sea hackeado? ¿Qué porcentaje de seguridad da eso? A ver, ¿Ha habido casos ya de eso, de que han hackeado, así, ejemplo, de información de bancos, así? sí ha habido. Miren, si ustedes recuerdan, a ver, estamos 2020, el 2016 hubo en Lima
obtenían información, como le llaman, en el mercado negro, que es ahí en Wilson. Te vendían información acerca de todos los clientes de tal banco, ¿ya? Te vendían información que cuál es su número de cuenta, cuánto tienen la cuenta, ¿no? Y todo eso lo han hackeado. O sea, sí ha habido ataques, hay ataques. No es que no haya ataques, sí ha habido ataques. Ya tenemos antecedentes ante estos ataques a lo que es sistemas informáticos, a través de los Pero hackers. esos ataques los debilitan desde adentro, profesora. Algunos Los- se hacen internos. ¿Por qué? Porque a veces el personal que trabaja dentro, uno, puede que lo amenacen para brindar información. Otro puede que esta persona encargada de algún tipo de información de la empresa quiera lucrar con la información que tiene de la empresa y se lo vende, ¿sí? Y otro pues que tu sistema de seguridad del centro de procesamiento de datos no es tan seguro y te hackean. Profesora, mire, mi pregunta iba hasta ese lado. Mire, por ejemplo, yo le había dicho nos había dicho que todas las computadoras mayormente por defecto tienen un programa backup. Entonces, Ujú. el Sí. Disaster Recovery, que su backup es más avanzado, o sea, ¿qué nos ofrece más, no? Para El poder Disaster contar con ello. Recovery, mayormente la herramienta está enfocado al trabajo remoto, o sea, al almacenamiento en la nube, donde a través del pago de cierta cantidad, pues te van a dar, mientras tú contrates una tarifa más alta, tienes más beneficios, más privilegios, más seguridad. ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros hablábamos también de que hay empresas gigantes que ahora ya no solo tú puedes implementar, si no tienes, por decir, el espacio suficiente para implementar un centro de procesamiento de datos, tú puedes alquilar, ¿no? Que también hay empresas que alquilan toda la infraestructura, ya sea física y lógica, del centro de procesamiento de datos para que tú pagues un monto y ellos te alquilan toda la infraestructura, ¿no? Ya tienes tu centro de procesamiento de datos, ya no estás gastando en comprar el servidor, el piso técnico, todos estos componentes que lleva el centro de procesamiento de datos que ustedes ya lo conocen. Profesora, ¿y ahí entra a tallar la nube híbrida o es otro tipo de nube? No, sí, ahí también. O sea, ahorita ya, digamos, con todas estas cosas que ocurren por falta a veces de inversión económica por parte de las organizaciones, otro digamos, por la falta de un sistema de seguridad que siempre va a fallar. Por eso hay que estar atentos ante cualquier ataque que haya. Entonces, Profesora, ¿y la información que está en la nube no se puede hackear? ¿O sí? difícil. Es Ingeniera, muy... buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una consulta, mire, con respecto a la nube, toda la información del centro de procesamiento de datos va a la nube a través de Internet, ¿verdad? A través de Internet, porque siempre va a haber ¿Y qué pasa si sucede este caso, ¿no? De que se va la conexión a Internet y sigue funcionando el sistema porque es un sistema no conectado a Internet y sucede un desastre, ¿no? Justo no se guardó esa información, ¿qué pasa con la recuperación? Ya, Regresa a un estado anterior y perdemos sí. toda esa información que se hizo en ese transcurso. O A sea, ver, sí va a haber pérdida. claro, sí va a haber pérdidas si no hay conexión por si no hay el almacenamiento en la nube, se fue la conexión a Internet, pero por otro lado tenemos nosotros como un plan, o sea, de contingencia dentro del centro del CPD para que al ocurrir esto realice yo mi copia de seguridad automáticamente a nivel de la intranet de mi centro de procesamiento de datos. Maestra, una pregunta. Mire, ¿aló? Dime, ¿Me te escucha, escucho, maestra? Lina. En una oportunidad, mi máquina se apagó sola
se hizo todo negro y bueno, cuando lo llevé al técnico me dijeron que ya no se podía recuperar ningún tipo de información. Y hasta ahora he quedado en duda, ¿no? No hay forma de recuperarlo porque me dieron del CPU, me dieron pues una parte donde dice que se guarda toda la información. ¿Puedo ahora recuperar esa información en algún momento? A Porque me ver, dijeron solamente lo podían hacer en Lima, acá en Chiclayo no. ya, a ver, mire, si nosotros sabemos por defecto ya que toda información que tengamos en nuestra computadora o laptop se registra en el disco duro, ¿sí? En el disco duro. Sí. Entonces, si es que ya no se puede hacer a nivel de un sistema o de un programa la recuperación de la información que está dentro de tu disco duro, ¿sí? Ya no se puede, entonces lo que se va a hacer es recurrir a abrir ese disco duro. Entonces, para poder abrir ese disco duro necesitamos nosotros tener un laboratorio donde tengamos todos esos cuidados de humedad, polvo, luz y todas esas cosas. Entonces,